avanza la discusión de Zimbardo, pues tiene que ver con lo que él va a llamar el contexto situacional. ¿Qué es lo que hace que alguien pueda terminar realizando acciones malvadas, crueles, denigrantes o incluso cometer atrocidades con otros? Pues él dice el contexto, las situaciones a las cuales se enfrenta. Y cuando Zimbardo dice eso, pues diríamos que no está diciendo nada nuevo, porque esto es algo que ya decía la psicología conductista, justamente, ¿no? El entorno es el que hace que el sujeto se comporte de determinada manera. Es lo mismo que está diciendo aquí Zimbardo con el contexto situacional. Frente a determinados contextos o situaciones que se presentan, puede suceder que una persona considerada normal, considerada buena, una persona que jamás se ha visto involucrada en actos delictivos, puede ser que esa persona en esa situación específica se vea llevada a cometer actos malvados e incluso atrocidades. Es entonces la hipótesis de Zimbardo. Y fíjense que incluso en buena parte de los ejemplos que hemos traído al curso en el último tiempo, pues eso se cumpliría, ¿no? Cuando veíamos el tema de las muchedumbres, concluíamos asuntos parecidos, ¿no? Cuando veíamos el tema del exceso de la fuerza pública, también concluíamos un poco que esas situaciones llevaron a quienes participaron de ellas a una situación en la cual pudieron desencadenar actos violentos. Pues resulta que esto que diríamos ya se sabe, pues porque es el ABC un poco de la misma psicología conductista, pues parecen incluso desconocerlos quienes empiezan a construir una serie de afirmaciones que buscan más bien es como eh, desviar, digamos, el análisis del centro de la cuestión. Porque pues se ha dicho sobre eso muchas cosas, ¿no? Se ha dicho desde que, hablando pues de lo que ocurrió el 9 de septiembre, se ha dicho desde que hubo personas, que hubo infiltrados de los grupos insurgentes o que hubo eh, guerrilleros disfrazados de policías. Bueno, han habido una cantidad de explicaciones, pero fíjense que sin ir incluso a las teorías de la conspiración, ese comportamiento es explicable bajo el concepto de contexto situacional. Personas que pueden estar, ser ajenas a la violencia, personas que no están envueltas en actos delictivos, dadas ciertas circunstancias, en determinado contexto situacional, pueden desencadenar comportamientos violentos. Ese es entonces el punto sobre el cual inicia la discusión de Zimbardo. Desde luego, el asunto va a ser mucho más complejo porque en el estudio precisamente del experimento de la cárcel de Stanford, pues él va a observar que había algo allí que él estaba eh, dejando de lado. Y lo que él estaba dejando de lado un poco es lo que decía Marcela, y es que él, como organizador del experimento, que también estaba allí cumpliendo un papel, él, de alguna manera, era el que había propuesto la situación. O sea, en cierto sentido, él fue el que provocó el contexto, ¿cierto? El que situó las condiciones para que ciertos comportamientos se desencadenaran. Eso, desde luego, va a ser muy difícil observarlo para Zimbardo en un primer momento. Van a pasar casi 3 décadas para que Zimbardo caiga en la cuenta de que ese papel que él había jugado había influido en los resultados del experimento. Y es que en efecto no es tan fácil cuando uno está inmerso en el mismo experimento, en el mismo ejercicio, en la misma observación, no es tan fácil darse cuenta del papel que uno juega. ¿Qué es lo que le va a permitir a Zimbardo muchos años después, diríamos a posteriori, darse cuenta de lo que había ocurrido y poder explicar la situación? Pues muchos acontecimientos de la vida real, de básicamente el periodo posterior a la caída de las Torres Gemelas, porque ustedes saben que además fue un hito histórico. Pues resulta que después de eso ustedes quizá se habrán enterado, pocos de ustedes habrán vivido ese día, pero les habrán contado un poco sobre él, pero sabrán que en esa época los Estados Unidos le indilgaron pues la caída de las torres a Afganistán, primero invadieron Afganistán y sobre la misma excusa de la guerra antiterrorista pues terminaron invadiendo Irak. Luego de la invasión a Irak pues lo que ocurrió fue que
pues comenzó además una desestabilización política que hasta nuestros días, pero además las tropas estadounidenses construyeron cárceles para encerrar a personas que se consideraban potenciales terroristas. Entonces, estas personas fueron llevadas a la cárcel sin ser enjuiciadas, sin que hubieran cometido un delito y sin que hubiesen sido tampoco sorprendidas en ninguna circunstancia que legalmente permitiera su encierro. Sin embargo, el argumento era que probablemente representaban un peligro para la sociedad. Pues el asunto no es solamente que estas personas hayan sido encerradas violando sus derechos, sino que además en estas cárceles se cometieron torturas con las personas que estaban allí recluidas. Ese tema pues, fue un escándalo. En esa época estaba el presidente Bush. Eso pues le costó obviamente, tuvo un costo político importante para él. Y Zimbardo, pues que está pues precisamente en ese contexto norteamericano, en el momento en el que empieza a observar eso, que también ocurría en Guantánamo, en Cuba, la cárcel pues que tienen los Estados Unidos allá, pues en ese momento él de alguna manera como que recuerda su ejercicio, su experimento y cae en la cuenta de que hay otros elementos que están en juego y que no solamente el contexto situacional explica la psicología del mal. El otro elemento entonces que descubre Zimbardo allí y que va a conceptualizar y que le va a permitir como construir un corpus argumental mucho más sólido para explicar la psicología del mal es el de poder sistémico. Lo que va a decir Zimbardo es, el contexto situacional determina el comportamiento de los sujetos, sí, pero resulta que ese contexto a su vez está determinado por unos poderes sistémicos, o sea, por un sistema, diríamos por un sistema social. Pues normalmente esos sistemas sociales evidentemente están altamente condicionados, determinados, agenciados y controlados por el Estado, es decir, más bien por el gobierno de turno. Entonces, cuando él observa eso, pues se interesa en el caso de Abu Ghraib porque lo que ocurría en estas cárceles comenzó a ser explicado cuando, pues como eso fue todo un boom mediático, cuando le hicieron, sometieron pues al presidente a una serie de debates, pues los altos mandos militares dijeron que se trataba simplemente de unas manzanas podridas, pero que no era una doctrina institucional, que no había ningún tipo de sistematicidad en el comportamiento de tortura. Y Zimbardo fue uno de los que aportó en términos argumentales al esclarecimiento de la cuestión, mostrando que de acuerdo a su experimento y de acuerdo a otras observaciones que había hecho a lo largo del tiempo, pues había un elemento que determinaba la situación y ese elemento que lo determinaba era el poder sistémico y que el poder sistémico, aunque es invisible en ocasiones, no puede desconocerse como una de las variables que afecta directamente el fenómeno. Entonces, esa va a ser parte de la explicación y sobre eso va a girar, digamos, buena parte de su argumentación a lo largo pues, del libro. Él va a mostrar distintos ejemplos, incluso en algunos casos va a poner en juego su propia historia de vida. Zimbardo creció en un barrio pobre de Estados Unidos, que conocemos porque es el barrio Bronx, ¿cierto? Que es muy nombrado, y es un barrio en donde, pues, generalmente ha habido una estigmatización sobre las personas que allí residen. En principio porque además es un barrio, digamos, de migrantes negros casi siempre, pero además porque se ha estigmatizado a la población. Se dice que son delincuentes, que son traficantes, en fin. Entonces, cuando él era niño y vivía allí, pues estaba sometido a una serie de situaciones en las que la policía constantemente perseguía a los niños, les quitaba sus juguetes, no los dejaba estar en la calle. Había una estigmatización constante. Y lo que él muestra es cómo ese contexto situacional en muchos de sus amiguitos de juego, en muchos de sus compañeros de cuadra, pues desencadenó unos comportamientos muy hostiles, ¿cierto? Muy reactivos, eh, como forma también adaptativa, desde luego, ¿no? Y muchos incluso se convirtieron en delincuentes y muchos fueron asesinados muy jóvenes. Entonces, en ese ejemplo, pues él muestra desde luego que el contexto no lo determina todo, porque en el caso de él, pues no se volvió un delincuente, pero lo que señala es que ese contexto estaba provocado por unos poderes sistémicos, ¿cierto? O sea,
Si los gobiernos de turno, en vez de perseguir a los niños y a los jóvenes del barrio, hubiera ofrecido otro tipo de salidas, infraestructura para su educación, para la cultura, para el deporte, en fin, si hubiese ofrecido otras situaciones a los niños y a sus familias, pues probablemente los índices de delincuencia y otras situaciones que han ocurrido en este barrio, pues no hubiesen tenido el impacto que han tenido en el tiempo. Eso hace parte, digamos, de sus reflexiones y es sobre eso entonces que va a ir girando toda la discusión. Porque el asunto es demostrar acá que una persona buena, diríamos, que una persona eh, normal, que no está en ningún ejercicio delictivo, que no hace parte de ningún combo ni nada, puede terminar envuelta en situaciones muy complejas que lo llevan a infringir la ley y que lo llevan incluso a cometer actos crueles con otros. ¿Qué es lo que provoca eso? Y ahí va a comenzar entonces la discusión de Zimbardo y se va a encontrar con esos tres conceptos que he mencionado al inicio, ¿cierto? Desindividuación, deshumanización y maldad por inacción. Observemos que algunos de ellos están mucho más relacionados con el contexto situacional y otros un poco más con los poderes sistémicos. Pero cuando se conjuga eso, está el terreno dado para que el efecto Lucifer haga de las suyas y la psicología del mal se manifieste, como podemos observarlo en distintas situaciones, algunas de las cuales hemos ya analizado en esta clase. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esto. Él va a decir, bueno, voy a poner ejemplos que ya hemos mencionado, ¿cierto? Como el que trae Milgram de el llamado, mal llamado holocausto nazi, ¿cierto? ¿Cómo es posible que personas que vivían en el mismo barrio, es decir, alemanes que compartían con judíos y que eran sus vecinos, de un día para otro hayan comenzado a verlos como sospechosos, los hayan terminado denunciando y en muchos casos, inclusive, los hayan entregado a sabiendas de que pues les iba a costar la vida? Entonces, todos estos elementos comienzan a ser observados por Zimbardo y comienza a hacerse preguntas y comienza a ver cómo es que opera en un primer nivel la desindividuación. Y muestra que cuando en un contexto, cuando en una situación se ofrecen condiciones para que haya anonimato, es posible que las personas cometan actos delictivos. Es posible que las personas no asuman la responsabilidad de sus actos y a través del anonimato o del velo del anonimato den rienda suelta a algunos impulsos hostiles que existen en ellos. Así lo demuestra además algunos de los experimentos que él retoma. Seguramente ustedes lo revisaron en un caso, unas mujeres que tenían como función proporcionar descargas eléctricas a otras mujeres, so pretexto de que esto las llevaba a ser creativas. Y bueno, el experimento lo que muestra es que quienes tenían como función ejercer las descargas eléctricas y se mantenían en el anonimato, podían llegar hasta un límite extremo en las descargas eléctricas, pero quienes también estaban en el mismo rol, pero se conocía su identidad, pues no llegaron a esos límites. Entonces, la desindividuación, el anonimato que permite la desindividuación, facilita que ciertos sujetos den rienda suelta a esos impulsos de hostilidad y de crueldad, a esos impulsos de sadismo. Y fijémonos que esto es algo que hemos observado a lo largo de la historia, ¿no? Si ustedes observan el papel del verdugo en el medioevo, ese que cortaba las cabezas o el que ponía al sentenciado a la horca, pues se darán cuenta de que este llevaba puesto eh, algo sobre su rostro, digamos, que lo ocultaba y nadie sabía quién era el verdugo, ¿cierto? Se mantenía bajo el anonimato y era importante mantenerlo bajo el anonimato para que pudiera continuar realizando su función de ejecución. En ocasiones, entonces, quienes realizan ese tipo de actos se mantienen en el anonimato. Así ha ocurrido, por ejemplo, también, o sigue ocurriendo, en Estados Unidos, en los estados en donde hay pena de muerte, ¿no? Y silla eléctrica, por ejemplo. Quienes ejecutan eh, esa pena de muerte tienen garantizado el anonimato. Nadie sabe quiénes son, ¿no? Pero fíjense que también ha ocurrido en otros contextos. En Colombia, en la época del narcotráfico, en donde los jueces pues eran asesinados justamente por los narcotraficantes cuando conocían su identidad, pues tuvieron que recurrir a una figura que se conoció como los jueces sin rostro.
No estoy comparando con esto la figura del juez con la del verdugo, en el sentido de que estas personas pues no tenían como función ejecutar a otro, ni mucho menos, pero lo que muestra es que en distintos momentos es necesario recurrir al anonimato para desarrollar ciertas acciones y que bajo ciertas condiciones o contextos, esto puede llevar a que las personas ejerzan una maldad excesiva sobre otros. Ese entonces es uno de los puntos importantes que va a analizar Zimbardo. En buena parte de las torturas, en algunas, pero no en todas, de Abu Ghraib se ve también que hay anonimato. En los comportamientos que nosotros hemos analizado de los excesos de la fuerza pública, se ve que también hay anonimato, pero también se ve del lado de la muchedumbre cuando cubre sus rostros para atacar a la fuerza pública o a los bienes públicos. Entonces el anonimato permite ese ejercicio de desindividuación, desresponsabiliza al sujeto y de alguna manera facilita llevar hasta un extremo considerable la maldad y los actos crueles frente a otros. Es entonces uno de los aspectos que también está en el experimento, desde luego, de la cárcel de Stanford, que trató de recrear Zimbardo con los lentes que portaban los guardas, ¿no? Entonces ellos llevaban sus lentes para que no se viera su expresión, la expresión de sus ojos, y bajo esto tratar de mantener una especie de desindividuación, que también se veía reforzada en el experimento a través de los códigos que llevaban los presos, como normalmente ocurre en una cárcel, ¿cierto? Pierden su nombre, pasan al anonimato y ahora simplemente son un número. Todos estos elementos entonces fueron claves a la hora de realizar el experimento y a la hora de mostrar que una de las variables importantes que pueden facilitar la psicología del mal, o entonces más bien la maldad humana, es la desindividuación y el anonimato. Por eso es muy importante, ya en términos preventivos, eh, intentar que estas condiciones no se den en distintos contextos, algunos de los cuales inclusive tienen que ver con ámbitos educativos. La escuela también desindividúa un poco a los sujetos, los lleva al anonimato y bajo esta posibilidad pues también ejerce una cierta violencia sobre ellos. Bueno, ahora bien, el otro elemento, el de la deshumanización, es un elemento que en realidad está mucho más ligado al poder sistémico que al contexto situacional. Lo anterior depende más de la situación, ¿cierto? Algunas situaciones facilitan la desindividuación porque permiten el anonimato. Por eso él ahí va a mostrar también casos en donde perfectamente están robando a alguien, hay un grupo de personas y, como lo hemos dicho incluso en clase, no hacen nada. Y él muestra que entre más personas, pues menos se hace algo. Entonces, bueno, pero fíjense que en este segundo caso de la deshumanización, lo que determina la deshumanización es un poder sistémico, ya en un contexto situacional. ¿Cómo es eso que un poder sistémico? Bueno, pues justamente cuando volvemos a los estereotipos con Tactfel, nos daremos cuenta que todo ese elemento simbólico, la manera como yo represento al otro, los significados que construyo sobre él, las palabras con las cuales me refiero a él, sobre todo al otro, cuando es ajeno a mí, cuando pertenece a otro grupo, cuando es de otra etnia, cuando es de otra nación, en ocasiones sirve para deshumanizarlo, o sea, para despojarlo de su condición de humanidad. Varios ejemplos trae también en ese campo Zimbardo. Nos muestra que fue así como funcionó el nazismo. El nazismo pues empezó a decir que los judíos eh, eran personas pues además de muy malas, que venían a llevarse la riqueza, pero que además eran como roedores, pero que además eran como piojos, pero que además había que exterminarlos como piojos. Entonces, expresiones de esta índole son las que comienzan a deshumanizar al otro, porque cuando yo me refiero al otro como un piojo, pues ya ni siquiera le estoy dando estatus humano. Entonces, estos elementos facilitan que las personas, no solamente quienes están en una condición de autoridad, que las personas del común puedan terminar realizando actos crueles sobre otros que han sido deshumanizados. Otro caso importante para Zimbardo, frente al proceso de deshumanización, y que es un caso célebre, pues en general para las ciencias sociales, pero específicamente para la ciencia política, es lo que se conoce como el genocidio de Ruanda, porque resulta que en Ruanda
Bueno, ahí habría que ir muy atrás, pero yo no me voy a tener pues como en el contexto, simplemente menciono dos asuntos importantes para entenderlo. Recuerden que la última colonización, el último proceso de colonización moderna se da a principios del siglo XX en África, cuando Europa, eh, en un mapa, literalmente, se divide África. Se lo divide pues con las grandes potencias europeas. Bueno, pues ese efecto fue muy devastador para África, porque los trazos literales, los trazos que se hicieron sobre el mapa, pues rompieron identidades étnicas, rompieron fronteras culturales de los africanos. Al final, pues eso desembocó, y al final quiero decir después de que se independizaron algunos de los pueblos africanos, pues desembocó en una guerra fratricida, porque ya no se sabía qué era más fácil, si dejar las fronteras que habían trazado los europeos o volver décadas atrás sobre lo que eran sus fronteras ancestrales y sus identidades étnicas. Pues en Ruanda en particular lo que ocurrió fue que los ingleses, que eran los que ocupaban Ruanda, mm, comenzaron a establecer una diferencia entre dos etnias que hacían parte de esa nación, que eran los Hutus y los Tutsi. Y además de establecer esa diferencia, los ingleses utilizaron a los Tutsi, o digamos, los elevaron como una especie de raza superior. Es decir, más bien les dieron una tarea, si se quiere, de mayordomía, de manera que los Hutus comenzaron a ser, de alguna manera, desplazados, relegados por los mismos Tutsi que convivían antes con ellos. Esa diferenciación, que fue una diferenciación arbitraria y que además fue reforzada por los ingleses, es decir, por un proceso de colonización, pero que además se revirtió en qué, pues evidentemente que los Tutsi fueron más educados porque tuvieron la posibilidad de educarse pues en la escuela y en la universidad, pues comenzó a establecer una brecha, una diferencia entre unos y otros. Cuando los ingleses se van y quedan gobernando los Tutsi, pues los Hutus obviamente se vuelcan contra ellos, buscan quitarles el poder político y eso va a desembocar en una masacre que es una de las más horrorosas de la historia política de África. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que buena parte de este proceso y de la forma en la que los Hutus buscaron imponerse sobre los Tutsi fue a través de la deshumanización. Entonces comenzaron a circular discursos en donde se hablaba de ellos como cucarachas, en donde se deshumanizaba y se denigraba al semejante. Y a través de ese proceso, vecinos que antes compartían con sus amigos, que les ayudaban a cuidar a sus hijos, y en fin, terminaron asesinando cruelmente a los niños, a las familias, a palo, a machete. Entonces, y esto ocurrió en el 94, o sea, no es hace mucho tiempo. Entonces, esto un poco lo que muestra es que en realidad el proceso de deshumanización, que está altamente relacionado con el poder sistémico porque es a través de modificación simbólica, es a través diríamos, de la manera de representarse al otro, cómo se realiza, pues es realmente eh, no solo devastadora, sino que en realidad ofrece unas condiciones muy peligrosas para que las cosas terminen muy mal, terminen en crueldad y terminen pues en este tipo de genocidios como el de Ruanda. Eso mismo ocurrió, como lo decía ahora, en Alemania, pero se me olvidó mencionar en el caso alemán que uno de los ministerios más importantes para Hitler pues era justamente el Ministerio de Propaganda, que estaba en manos de Goebbels, y Goebbels lo que hacía era precisamente construir todo un simbolismo para promover un odio hacia los judíos, pero además para promover una exaltación de la raza aria y una supuesta superioridad racial. Y vieron en qué terminó eso. Eso entonces es muy preocupante. Eso ha ocurrido por allá lejos, pero eso ha ocurrido por acá cerca, porque en parte también las guerras bipartidistas nuestras estuvieron muy reforzadas por procesos de estereotipación que son justamente los que pueden desencadenar o terminar, cuando el estereotipo es negativo, en un proceso de deshumanización. Entonces el asunto es preocupante,
No estamos lejos de eso. La guerra actual sigue siendo una guerra que busca deshumanizar al otro. Lo que se llamó en algún momento la guerra contra el comunismo funciona bajo esa lógica, y lo que hoy se llama la guerra contra el terrorismo funciona bajo la misma premisa. El terrorista también es alguien al cual se ha deshumanizado y sobre todo se ha estereotipado, y ese epíteto ha recaído sobre poblaciones específicas y naciones específicas, especialmente sobre los musulmanes. En el caso de la guerra comunista, pues eso justificó, por ejemplo, la guerra de Vietnam y la masacre de la población vietnamita a mano de los estadounidenses, que también se referían a ellos como amarillos, macacos. Entonces, todo este proceso de estereotipación negativa, de estigmatización y de deshumanización facilita el terreno para que emerjan estos comportamientos crueles para con el otro. Finalmente, ya para ir pasando a lo que va a ser nuestra discusión y al video que voy a compartirles, es importante tener en cuenta el proceso de, bueno, antes de llegar allá, se me olvida mencionar, antes de llegar a la maldad por inacción, es clave decir que el proceso de deshumanización se realiza a través de la desconexión moral, que es el concepto que va a rescatar Zimbardo de Albert Bandura. Recuerden que Albert Bandura, pues, es uno de los teóricos importantes del conductismo. Y Albert Bandura había mostrado ya cómo cuando se produce una desconexión moral, eso mismo que mencionábamos ahora, yo me desconecto moralmente del otro cuando el otro pasa a ser un terrorista, cuando el otro pasa a ser un comunista, cuando el otro pasa a ser una cucaracha, un piojo, cuando pasa a ser un potencial peligro para mí. Fíjense que también esto ocurre mucho con la estigmatización que hay sobre el inmigrante, y acá lo hemos visto con los venezolanos. Entonces, este proceso realmente es muy peligroso y es muy preocupante porque puede terminar muy mal. Entonces, la desconexión moral es el elemento central para entender eso. Si yo me desconecto moralmente del otro, es decir, si yo no reconozco al otro como un semejante, puedo hacer con él absolutamente cualquier cosa. Y ahí está el riesgo y ahí está el peligro que no podemos perder de vista. Finalmente, entonces, ya les voy a dar la palabra. Avanzo sobre esto rápidamente, que es el asunto que también pone de manifiesto cómo es que funciona el poder sistémico. Pues resulta que lo que va a decir Zimbardo es, ojo, creemos que la maldad solamente se ejerce por acción, pero resulta que la maldad también se ejerce por omisión, y eso es lo que él va a llamar maldad por inacción. No hacer nada, no hacer nada cuando se ve que están robando a otro, no hacer nada cuando se ve que están golpeando a otro, no hacer nada cuando se ve que están maltratando a alguien, o no hacer nada, porque digamos, esa es la responsabilidad de cada uno, o no hacer nada cuando se cometen masacres, en el caso de la responsabilidad del gobierno, o no hacer nada cuando se asesinan líderes, ¿cierto? O no hacer nada cuando se asesinan jóvenes. Pues es también una forma de ejercer maldad. Y lo que va a decir Zimbardo es que incluso, desde luego, empezando por el suyo, el experimento de la cárcel de Stanford, pues queda en evidencia que no hacer nada, que fue lo que él hizo. ¿Qué hizo? Pues no hizo nada. Como le decía Marcela ahora, no hizo nada hasta que no le dijeron, como, oiga, haga algo porque esto ya se salió de control. Pues resulta que no hacer nada también es una forma de llevar, de permitir que la maldad haga curso. Entonces es ahí en donde Zimbardo establece una crítica importante. No hacer nada, la maldad por inacción es algo que tiene que ver con cada uno desde luego, ¿no? Con la responsabilidad que nos compete cuando vemos que algo está pasando con otra persona. Pero no hacer nada es algo que le compete mucho a quien está en un lugar de poder, en este caso, sobre todo a los gobiernos, que no hicieron nada en muchos de los casos que hemos descrito, ¿cierto? Por ejemplo, la ONU no hizo nada en la masacre de Ruanda. Llevó a los cascos azules, estuvieron unos días, pero cuando vieron que la cosa se salió de control, adiós, fueron los primeros en migrar. Entonces, eso es no hacer nada y permitir que un pueblo entero se arrase, ¿cierto? No hacer nada, las naciones enteras, cuando ven que están invadiendo a otra nación, o cuando ven que, como en el caso de Vietnam, están masacrando a la gente, pues eso es maldad por inacción. Entonces, en el caso nuestro sí que vemos maldad por inacción, ¿no? Vemos un Estado, y no hablo solo de este gobierno, en general, el Estado colombiano y sus gobiernos de turno,
han sido gobiernos que han ejercido maldad por inacción. Pues a la muestra que hayan poblaciones enteras, marginadas, tierra de nadie, donde no hay presencia del Estado y pasan muchas cosas. Tanto que la ley y quienes gobiernan sobre esos territorios son otros agentes. Entonces eso es no hacer nada y esa maldad por inacción es tan peligrosa y es tan riesgosa como la maldad que se ejerce directamente. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes en el debate que introduce Zimbardo. Porque lo que él va a decir es que, por ejemplo, en la cárcel de Abu Ghraib, está bien, eh, dice los altos mandos militares, fueron unas cuantas manzanas podridas. Y entonces lo que dice Zimbardo es, bueno, pero ¿por qué no hacen nada? ¿Sí? Porque entonces cuando usted no hace nada y sabe lo que está pasando, pues simplemente está permitiendo que esas cosas continúen ocurriendo. Entonces fíjense que ese argumento va a ser muy importante, ese y bueno, todo lo que hemos dicho ahora, para Zimbardo poder demostrar que en realidad eventos como esos que hemos mencionado y como los que hemos trabajado en el curso no se pueden atribuir a un individuo. Esa discusión que estaría en un orden argumentativo muy precario, de que resulta que solo son unas cuantas manzanas podridas, resulta que la responsabilidad es de unos individuos que les dio por golpear a un ciudadano o les dio por disparar sus armas, es una discusión que no tiene cómo sostenerse, por lo menos desde el corpus teórico de la psicología social. Lo que va a decir Zimbardo es, esos argumentos son muy débiles, porque resulta que el individuo, si bien puede tener unos caracteres disposicionales que lo lleven a cometer actos crueles con otro, estos dependen en buena parte del contexto situacional y del poder sistémico. Si fuéramos en un orden, diríamos, lo que determina en principio todo este asunto se llama poder sistémico. Luego, el contexto de situaciones. Y solo en un último nivel, el individuo y los recursos psíquicos que tenga para enfrentarse a la situación. Entonces, indilgar toda la responsabilidad a un individuo, cuando vemos que hay una cantidad de esferas que son las que producen las situaciones, realmente es introducir un argumento muy débil, al menos desde este ángulo desde el cual nosotros pues nos enfrentamos al análisis de las situaciones, que es el de la psicología social y en este caso específico, la teoría de grupos.